Hola, hola amigos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier lugar del mundo que vos encontréis. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de Al-Had. Siempre vos regraciamos muy mucho que nos estéis acompañando cada Al-Had y toméis vuestro tiempo para nosotros. Tenemos unas novedades para partillar. En primero, vos diré que tenemos dos balabayes nuevos, uno de la Hermandad Sefaradí y otro del Strum Center de la Universidad de Washington. Así que le damos a ellos y también la bienvenida como parte de Encontros de Al-Had. Nos pone muy contentos estar ancheando la cantidad de instituciones que están haciendo con nosotros estos encuentros enteramente en ladino. Tengo de remarcar esto con todos vosotros porque justamente como tenemos a la Hermandad Sefaradí en Nueva York con nosotros y ellos van a tener de Balabay al Hazan Isaac Azuz que está en Seattle y por mor del trocamiento de horas de esta semana y de la enviñen en diferentes lugares, tenemos de hacer para el próximo encuentro un horario especial. Ansina que vamos a empezar nuestro encuentro una hora más tarde para la Argentina y para vosotros quedará el encuentro a la hora de antes. Entonces, hay que hacer mucha atención al el Al-Had en Vinien para entrar justo a la hora y no perder esta oportunidad de sentir al Rab Nisim el Nekabé como nuestro nuevo Balabay y al Musafir tan importante Hassan Isaz Azuz que nos van a hablar de la liturgia sefaradí y también pienso yo de la vida de Hassan que es muy interesante. Si tenés dudas o no vos acordás lo que vos estoy diciendo, podés ir a entrar a sfarad.com o a las páginas de cada institución que forma parte de Encuentros de Al-Had para mirar bien las horas y los trocamientos y los sujetos de los próximos encuentros. Ahora, si pedrites de mirar algún programa o si vos plació tanto que querés mirarlo otro una vez, vas a poder entrar a sfarad.com, Raya TV, para mirar los videos de todos los encuentros pasados. Así que no debes de pedir ninguno, que son todos muy valuosos. Ya sabes, tenemos de regraciar muy mucho a todos los que cada encuentro nos dan sus donativos para soportar encuentros de Al-Had. Así que si vosotros hoy queréis darnos vuestra ayuda, entraréis en sfarad.com, raya encuentros, y ahí encontrarás el modo de darnos vuestra ayuda para poder continuar con los encuentros de Al-Had cada semana para tanta gente como nos viene entrando. Y ahora sí, la estrella del día vamos a tener hoy este tan interesante sujeto, lo que me daban nuestros padres, literatura sefaradí internacional, con nuestro balabay Eliezer Papo, al que va a saludar ahora. Bienvenido, Eliezer, ¿cómo estás? Mejor fallados, si estaba mejor, no era bien. Espero que todos estén bien también. Y la presentaré a nuestra musafira de esta vez, que es Katia. Antes que todo, Katia, mismo como un carar de gente en este grupo aquí, es una de los Shadarim. Los Shadarim, no sé si conoces el proyecto de la Autoridad Nacional del Ladino. Shadar antes era Shaliach de Rabbanan, quiere decir enviado o ambasador de las instituciones del viejo Yishuv sefaradí en la tierra de Israel, que pasaban por el mundo judío recogiendo parás para el mantenimiento de las yeshivot y de las instituciones nacionales. Y bueno, con el establecimiento del Estado de Israel,
esta institución desapareció. Así que de una parte quedamos con un nombre que no tuvo ningún contenido más, y de otra parte, entre todos los activistas en el mundo mundial que ayudan mucho para adelantar todo lo que tiene que ver con el ladino, tuvimos un fenómeno que no tuvo su nombre. Así que decidimos de meterle el nombre viejo a este fenómeno nuevo. Y los llamamos Shadarim, Shaliach de la Reshut o Shelichah de la Reshut, a todos los activistas hiperactivos que hacen mucho para adelantar la cultura sefaradí en el mundo entero. Así que Katia, que está con nosotros esta noche, es también nuestra Shadara. No sé por seguro, Katia, a qué país realmente representas, a Eslovenia de la cual vienes o a España en la cual vives. En cualquier caso, para escapar a presentarle y después tú nos contarás más, diré solamente que Katia desde el año 2018 es investigadora distinguida en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, mismo como profesora en la Universidad de Alcalá de Henares, donde empieza la literatura judeo-española. Hizo su doctorado en la Universidad de Ljubljana en 2010 y desde entonces laboró en el Consejo Superior, en la Universidad de Salamanca, solo esto nos manca, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Complutense de Madrid. Con los profesores y elevos de ladino, en la Universidad Hebrea organizó 2 veces el Día del Ladino. También organizó algunos congresos en Israel, en Serbia y en Polonia, cursos de temas sefaradíes en España. Su tema de estudio es literatura rabínica en los Balcanes y la imagen de la mujer en la literatura judeo-española. Publicó numerosos artículos y el libro, el Sefer Meshek Beti, de Ham Ribi Eliezer Ben Santo o Ben Shem Tov Papo, que es mi adasho. La persona que porta el mismo nombre en judeo-español se llama adasho, es una palabra turca. Así que Katia aprontó el libro de mi adasho, Ham Ribi Eliezer Papo, que hubo 2 rabinos grandes en Sarai con el mismo nombre. Este es hijo de Santo, hijo de Shem Tov. Bueno, Katia, antes que todo y para empezar, de Eslovenia a España y de España a literatura rabínica, ¿cómo pasó esto? Ay, shalom y buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias mucho a los organizadores de Encuentros del Al-Had, especialmente a Liliana y Marcelo, por siempre estar ahí con nosotros. Y, por supuesto, a Balabai Eliezer por la invitación a este encuentro. Verdaderamente es un placer y honor ser vuestra musafirá hoy, y también es un gran honor de tener el título de Shadarika. Sí, yo estoy muy orgullosa de ello y espero, es por España, Eliezer, ¿eh? Es por España, pero también puede ser en Eslovenia, ¿eh? En Eslovenia no tenemos gran cositas en estudios sefardíes, así que de vez en vez me convidan a dar alguna conferencia también en mi universidad de Ljubljana. España se hizo un país ashkenazí, quiere decir, de 10 judíos que viven en España hoy en día, 8 son ashkenazís. Así que tampoco es una comunidad sefaradí tradicional, diremos. Sí. Así que esta es la introducción. Y también merci mucho a tanta gente que un Al-Had se toma la pena de estar aquí con la gente del mundo sefaradí. Es muy, muy impresionante. ¿Cómo llegué a la literatura rabínica desde Eslovenia? Es muy buena pregunta, muy buena demanda, Eliezer. La verdad que yo estudié en Eslovenia hace muchos años lengua y literatura española y literatura comparada, que no tiene nada que ver con los sefaradíes, como podéis imaginaros.
Descubrí un verano por un profesor mío, profesor Mitja Skubits, que era de lengua, de dialectos hispánicos distintos, de lenguas románicas también, que existe ese pueblo tan interesante que son los sefaradim y hablan una lengua que es una especie de lengua judía, a la vez una variedad hispánica. Y Ancina pasé un verano en Sarajevo, donde todavía hay una comunidad importante, como sabes, y me empecé a interesar por cómo hablan, cómo es posible que en un mundo eslavo hablan después de tantos siglos, aún ainda hablan ladino, ¿no? Y así pedí una bolsa para ir a España de hoy, y tuve mucha suerte, mucho más de topar con el profesor Yaakov Hassan, que en Gan Eden esté, y él me empezó casi todo. Me empezó primero las letras Rashi, y Ancina empecé un poco a meldar y un poco a transcribir los textos a letras latinas, y me plació mucho. La verdad que fue muy divertido, muy interesante. Y después de un tiempo, estaba yo buscando un tema para mi tesis doctoral, y hablé con el profesor Hassan y hablamos que yo le dije que quería meldar algunos cuentecicos en ladino, eso es lo que me interesa a mí. Y él me dijo, ok, cuentecicos, ¿cómo? Yo dije, da igual, lo más importante es que son cuentecicos de mi tierra natal, que fue Yugoslavia, ¿sí? Sí. Dije, algún autor de Yugoslavia, de Bosnia, de Serbia, de Croacia, algo. Y encima Jacob me dejó unos papeles así, raros, y era un libro del famoso rabino que ya mencionó Eliezer Ben Shem Tov Papo, de Sarajevo, y empecé a meldar y a transcribir, a ver qué pude entender. Y fue muy bonito, no entendí casi nada, entendí las palabras eslavas que fueron en serbesco, en bosnio, en turco también, porque también sé algunas palabras de turco que tenemos tanto en esloveno como en serbo-croata. Y Ancina empecé y me plació mucho, y a Yakov también le plació mucho. Y empecé más y más cosas sobre el judaísmo, sobre la religión, y Ancina a vagar, iba meldando y empezando. Y aquí sigo, hasta hoy. Y Sí. Ancina me quedé en España, donde empecé muchas cosas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el grupo que dirigía Jacob Hassan, también con Elena Romero y otros investigadores que hacen recerca en ladino, también en historia de los judíos. Y aquí estoy. Ahora es mi trabajo, mi laboro, y estoy muy feliz con ello. Y Sí. encima llegué desde Eslovenia hasta España, y después fui a Jerusalén, que para mí fue un tiempo muy preciado y muy precioso, que estuve dando clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y mis elevos eran una cosa muy preciosa, porque yo la lengua no soy una parlante del judeo español, lo empecé meldando textos rabínicos y otros textos en judeo español. A mis estudiantes, mis elevos en la Universidad Hebrea, eran casi todos ladinoparlantes, y ellos me empezaron a mí algunas cosas sobre la lengua. Yo también empecé de ellos muchas cosas, y Ancina
fue un intercambio muy productivo. Entonces, ¿qué puedes decir tú a la gente que sí tienen la lengua de la casa y hablan judeo-español con todas sus palabras osmanlíes, será árabe, será turca, será farsís, y con todas las palabras semíticas, digo, judaicas, hebraicas o arameas, que de una parte la lengua sí la tienen y de otra parte esta literatura les parece una cosa inalcanzable, lejana, alejada, impenetrable y semejante. Porque hoy con esta pocoture de corona que tenemos, cuando toda la gente está asentados en las casas, me parece que podríamos aprovecharnos de esta topadura de esta noche para que la gente se ambese en un fatto simple, que una grande cantidad de esta literatura rabínica sefaradí, escrita en judeo español, haliz, hablado de la gente, se topa en el internet. Ciertas cosas en Hebrew Books, otras cosas que puedes mandar tú a la gente, otras cosas que puedo mandar yo, otras cosas que tenemos en grupos diferentes en el Facebook. Y ahora, cuando todos tienen mucho más tiempo en las manos de lo que querían y de lo que siempre tenían, se podría, lo que se llama en judeo español, ancina haliz, quitar las manos del culo y abrir el libro y empezar. Y por esto, pensando de la tema y pensando de musafires potenciales, dije de mí para mí la invitaré a Katia, porque Katia les va a ejemplar más mejor que cualquier otra persona cómo se puede llegar a todos estos manaderos y empezar a descifrarlos tanto sin tener totalmente la lengua, y entonces sobre una cuanto y cuanto, como se dice en judeo español rabínico, sobre una cuanto y cuanto los que sí tienen la lengua de la casa. Ahora, aprontates una edición científica de un libro que se llama Meshek Beti. Y Meshek Beti proviene del pasuk. Lo estoy explicando para los que no conocen, tú claro lo sabes. Amapishin te demandaré de darnos ejemplos de este libro. En cualquier caso, Meshek Beti viene cuando Abraham, nuestro padre Abraham, le dice al santo bendito él, ¿cómo me vas a dar a saber que soy yo que heredará la tierra cuando realmente no tengo mis hijos propios y el único que me heredará es Damesek Eliezer el Este? Y de ahí, Meshek Beti, Damesek Eliezer, siendo que se menciona su nombre del rabino Eliezer, entonces sus libros diferentes se llaman según las palabras de este pasuk. Y el libro de Meshek Beti, que aprontates tú, trata de las alajot de Shabbat. Y por esto dice que Meshek también es Rashi Tevot, de 3 palabras, quiere decir una abreviación de 3 palabras hebreas, mi Shabbat kulot. Quiere decir de cómo guardar Shabbat de una manera más kulai. Quiere decir, en lugar de meter en un lugar todas las humrot del Shabbat, él metió todas las kulot, culaneando a la gente de lo guardar. Ahora yo, solamente para daros una impresión de qué tipo de información se puede topar en este modo de libros, para que la gente entienda que no son solamente libros para los sofús, que traen solamente las alajot y solamente una gente religiosa puede topar ahí Haire y Bereket, sino, por ejemplo, este rabino inventó la manera de cómo fumar en Shabbat. Y se puede fumar en Shabbat, se puede fumar, por esto el libro se llama kulot, quiere decir kulailiques del Shabbat. ¿Cómo se puede fumar en Shabbat? Se toma la ridoma de la nargila, el shishe. Se toma la ridoma de la nargila el viernes y se toma el fumo ama
no al cuerpo, sino hasta que entre el fumo del duvan, quiere decir del tabaco, a la ridoma. Se cierra la ridoma de las dos, con dos tapones de las dos partes, y durante el Shabbat tienes una ridoma llena del fumo en la cual no hay fuego. Y no es que está prohibido de fumar en Shabbat, está prohibido o está asur de tocar lumbre, es asur de encender fuego. Amayugarse con el fumo es totalmente mutar. Ahora, para mí como investigador, esto no es solamente una curiosidad, sino que también nos demuestra la manera de vida de los sefaradim. Hasta que otros grupos judíos tuvieron que llevar cuidado de las agunot y de las mujeres violadas por cosaques y tal y cual, los rabinos de los sefaradim vivían en un contorno bastante arreglado y bastante reposado, hasta tanto que el grande problema de los Einsteines del mundo sefaradí rabínico era de cómo solvar el problema de fumar en Shabbat. Ahora, Katia, ¿querías mostrarnos el libro? Y decirnos una... Sí. Sí, por supuesto. En primero voy a responderte. Sí, justo lo que estaba hablando de mis elevos, eran 5 elevos de la Universidad Hebrea, que eran todos gente ya en pensión, gente que pudieran ser mis genitores, ¿sí? Y ellos, cuando ya hicieron su vida y los hijos crecieron y tal, volvieron a la universidad y hicieron un máster o hicieron un trabajo o incluso una tesis doctoral en honor de sus nonas, ¿sí? Quiere decir que ellos se tomaron la pena, como bien dicen los rabinos, y empezaron, a ver, todos empezaron la lengua judeo-española de una manera oral, ¿sí? Cuando llegaron a la universidad, empezaron a también meldar Rashi. Sabemos que la mayoría de la literatura sefaradí tradicional hasta el siglo XX está escrita en letras hebreas Rashi, y este es uno de los problemas que muchos no las pueden meldar porque no saben las letras mismas. Y entonces, para la gente que escucha esto desde casa, que tiene un conocimiento de lengua de su casa, que yo no la tengo, tenéis todo en vuestras manos. Tenéis todo. Tenéis el tiempo de la corona que podéis empezar. Las letras Rashi es muy colay. Tenemos muy buenos profesores aquí, Lili, Brian, varios shadaricos que se dedican a dar clases también de cómo meldar, ¿sí? Y yo, por ejemplo, aquí en España es distinto. Aquí la gente entiende algo del español, pero no entiende nada del judío normalmente. Entonces, hay que explicar otro tipo de cositas que en el mundo sefaradí se conoce y tal. Entonces, ese es mi mensaje, que es muy colá y que hay que empezar y hay que meldar, porque meldando vamos aprendiendo, ¿sí? Y perdiendo toda la ignorancia del mundo que tenemos. Bien, y ahora yo también quiero partillar he preparado un PowerPoint para que veáis cómo son estos libros. Vamos a ver, en este encuentro vamos a hablar de Eliezer Papo porque es mi primer rabino en la vida que realmente me empezó muchas cosas nuevas, y él hizo un proyecto vital. Ahora vendremos también a lo de ellos y ellas, es muy, 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 muy curioso lo que dijiste, y Eliezer. Y él hizo una especie de su versión de Shulchan Aruch, ¿sí? Todos sabemos que es Shulchan Aruch de Yosef Karo, ¿sí? Es un libro de normas y preceptos y encomendanzas, y que hizo Eliezer Papo. Eliezer Papo dijo, esto no lo puede meldar nadie menos rabinos.
y dijo, yo voy a hacer un libro que tenga todo lo que tiene que saber un judío para ser buen judío y vivir una vida judía para mi pueblo, para mi comunidad, que es de Bosnia en este caso, y hizo 4 libros. El primer libro es Damesek Eliezer. Esto explicó muy bien Eliezer, que es el versículo de la Torá, y es por eso, es muy curioso. Hizo 4. Uno son leyes o religión general, que es Ora Hayim, lo podéis ver, ¿no? Y después es el segundo libro suyo, también se llama Damesek Eliezer, y es sobre Avelut, es sobre todas las normas de la muerte, y es un libro precioso que los sefaradim de Bosnia lo meldaban para consolarse cuando perdían una persona amada. Y es bellísimo. Después este es el Sefer Meshek Beiti, que son las normas solo de Shabbat. A él le pareció que Shabbat tiene una importancia enorme en la vida de todos y hizo un libro aparte solo Shabbat. ¿Sí? Ahora volveremos al Shabbat. Y después él estuvo viviendo en Bosnia, en Belgrado también iba a publicar su libro. Sus 2 o 3 libros suyos se publicaron en Serbia porque allí estuvo la imprenta del príncipe serbio, y esta imprenta estaba también imprimiendo los libros en letras judeas, ¿sí? Tanto en hebreo como muchos libros en judeo español, en ladino. Tenemos como 50 o más libricos y libros godros en ladino. Y entonces él viajó a estar en Serbia, a imprimir sus libros, volvió a Bosnia, tuvo contactos por todos los Balcanes, también con Italia, con Split, con en muchas ocasiones en sus libros menciona este espacio, ¿no? Su Bosnia natal, querida, pequeña, y después los contactos que tuvo con Salónica, con Belgrado, con Constantinopla, con Viena por una parte, también con Italia, aunque se nota solo un poco en el léxico, en los verbos que usa, y fue muy curioso. Los libros estos, realmente, meldando estos libros, hoy en día que la comunidad de Bosnia, sefaradí de Bosnia, es muy pequeña, uno puede reconstruir de una manera muy completa cómo fue la vida sefaradí, digamos, en el siglo XIX, ¿sí? Porque habla de todo. Sabemos que Alajá, la ley judía, habla de todos los aspectos de la vida, de todo, desde cómo hay que comer. Evidentemente, en primer lugar, estos libros se escribieron para saber cuáles son las obligaciones religiosas. Eso es así. Así. También, entre líneas, él describe todo el mundo, es decir, todo el mundo, qué se comía, cuáles eran los manjares locales, cómo hacían oración, cómo iban a la sinagoga, que tenían una cosica de fierro delante de la sinagoga para limpiarse los pies del lodo y barro, cositas así, detalles muy bonitos que son cosas muy íntimas de la vida de cada uno. Y eso, más que ahora que estamos todos en casa, vemos que es muy importante para todos, ¿no? Tener una vida muy pura y muy recta, y claro, de eso se trata. Estos libros le dicen a los sefaradíes cómo ser buenos judíos, ¿no? Y es muy curioso porque, como hemos visto, este último libro, que él vivió entonces hasta los años 80 del siglo XIX en Bosnia. Después se fue a Eretz Israel, y los últimos libros suyos, como se quitaron a la luz en Jerusalén, ¿sí? Y este es también Damesek Eliezer, Helek Sheni de Yored A, y habla sobre todo de Kasherut, porque
claro, en este tiempo las mujeres tenían que preparar todo, no iban al supermercado y mercaban lo que está ya todo revisado y preparado, sino era un labor muy, 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 muy pesado y la observancia religiosa esto era muy importante para toda la familia, evidentemente, y para toda la comunidad. Y entonces este último libro está dedicado de alguna manera, está dedicado a una mujer importante que ha dado un poco de dinero para que los pobres puedan recibir estos libros. Y es muy curioso porque ya en Meshech Beití vemos que hay muchas normas y muchas descripciones. Ribi Papo describe muy bien a las mujeres. ¿Ya? Mujeres tienen un lugar muy especial y es precisamente por esto que Eliezer Papo no tuvo hijos, ama tuvo 3 hijas. Y es muy interesante porque en este último libro tiene, por ejemplo, una parte del libro se dedica a Nidá. Nidá, que en la segunda mitad del siglo XIX, sabemos con la llegada de la modernización, ya muchos sefaradíes no observaban, no estaban con esas normas al tanto y se avergonzaban de ellos porque querían modernizarse. Y este tipo de testimonios encontramos en estos libros, ¿ya? Sí. Muchas descripciones de cómo las mujeres rezan, cómo hacen oración. Es todo en ladino y como sabemos ahí, las mujeres como perdieron más el contacto con el hebreo, porque los hombres, por lo menos en la sinagoga, sabían las oraciones en hebreo, las mujeres allí en absoluto o solo alguna excepción. Y así también describe Ribi Papo cómo yerraban cuando decían las berajot, no sabían decir en hebreo y hacían muchos hierros y él va y les quiere empezar cómo hay que decirlo, cómo hay que pronunciar las palabras en hebreo y es muy didáctico y ya digo, es una alajá que evidentemente se refleja mucho la vida de los hombres de la comunidad porque evidentemente gran peso de todas las obligaciones religiosas recaen en el hombre, al mismo tiempo tenemos un retrato muy fiel, creo yo, de la mujer sefaradí de la época. También de la vestimenta, sabemos que este es un rabino, Ribi Eliezer Papo, es un rabino bastante conservativo, y no deja a las mujeres cantar porque tiene mucho perículo y no se pueden hacer muchas cosas. Las mujeres tienen un lugar importante en sus libros. Allora, yo solamente quería llamar la atención de la gente que nuestro autor está realmente escribiendo en hebreo a lo manco en el Amud Hashar, quiere decir en la portada del libro, está escribiendo en hebreo, pero está pensando en judeo español. Y por esto dice Bitfus Hadashah. Allora, tfus o defus, según la pronunciación justa sefaradí verdadera del hebreo, defus es un nombre masculino. Y entonces en hebreo se debería decir Bitfus Ahadash. Y él dice Bitfus Hadashah, ¿por qué? Porque él dice defus, está pensando estamparía. Y como estamparía es un nombre femenino, entonces también el defus hebreo convierte a ser ante él un nombre femenino. Y por esto dice Bitfus Hadashah, po Sarai, Yishmor alea Elohim, quiere decir aquí en la ciudad de Sarai. Justo como dijiste, quiere decir 2 libros suyos anteriores, el Orah Haim y el Yoredea, quiere decir el Damesek Eliezer sobre Orah Haim, está publicado en Belogrado, y también Damesek Eliezer sobre el Yoredea está publicado en Belogrado. Después se abrió
por la primera vez en la historia una estamparía del Vilayet de Bosna y trajeron también letras hebreas, tanto las grandes como las chicas. Las llamaban lo que nosotros hoy en día estamos llamando letras de Rashi. Los sefaradim no lo llamaban siempre letras de Rashi. Hubo muchas maneras de llamarlo. Una cosa muy interesante es cómo sabemos que los machos sí de vez en cuando lo llamaban letras de Rashi. Por la mispronunciación de las mujeres. Porque las mujeres, al sentir los hombres decir letras de Rashi, decían letras de Rashid o letras de Al-Rashid. Porque Rashi no les significaba nada a las buenas de las nonas nuestras. Rashi, una abreviación de Rabbi Shlomo Yitzhaki, no les decía nada. De otro lado, Harun al-Rashid era un jalif conocido, y por esto las mujeres llamaban a estas letras letras de Rashid o letras de Al-Rashid. Y los hombres las llamaban, en la más grande parte de los casos, las llamaban letras chicas. Ahora, otra cosita antes de pasar a la cuestión siguiente. Las leyes que él las trae están ordenadas según la orden alfabética. Así que si se trata del Targum, o se trata del Tefilín, o se trata del Lulav, o se trata de Sisit, cada uno topará todas las alajot que pertenecen a las leyes de Sisit bajo la letra Sadi. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es el facto que no es solamente una reflexión de la vida y una reflexión de la vida cuteña, sino también una reflexión profunda de la cultura y de la mentalidad. Quiere decir, no topamos en otros grupos judíos que la halajá se representa con tanta humor como se representa entre los sefaradim. Antes de demandarte por las ilustraciones, diremos, tuyas, me se ocurrió ahora una que me place mucho. Existe un concepto en judaísmo, Shenai Mikra Ehad Targum. Quiere decir que la perashá de la Shavua hay que meldarla 2 veces. Digo 3 veces. 2 veces en hebreo y una vez en arameo. Y en hebreo este concepto se llama Shenai Mikra Ehad Targum. 2 veces en hebreo y una vez en Targum, quiere decir una vez en arameo. Ahora, todos los rabinos en el mundo entero dicen la misma cosa, que hay que meldarlo haciendo distinción entre la het y la jaf, entre las letras, quiere decir, no ir mal pronunciándolo y englutando letras y adjuntando palabras. Este rabino, por ejemplo, dice que Pirkei Avot, la ética judía, dice que cada uno que cumple una sola mitzvah está produciendo un avocado. Esto dicen los Pirkei Avot. Y él dice, ¿cómo produce un avocado? ¿Cómo produce un peraclit? Dice, porque cada mitzvah se convierte en un ángel. Cada mitzvah y mitzvah se convierte en un malach. Y dice, si la persona va meldando la perashá de la semana de una manera mala, separando una palabra en 2, adjuntando 2 palabras en una, mispronunciando las letras, le salen ángeles sacates. Le sale un ángel que no tiene una ala, le sale otro ángel que no tiene el pie, le sale otro chor ángel, quiere decir uno que no tiene ojo, y otro que no tiene boca, y otro que no tiene oreja. Y en el momento que esta persona se muere, viene toda aquella sinfonía, así dice él, sinfonía de sacates, y se presenta enfrente del Kisei HaKavod. Y el santo bendito él dice, ¿estos quiénes son? Y le dicen, estos son los ángeles que los hizo tal y tal, hizo de tal y tal. Ahora, del punto de vista, digo, del contenido, es la misma halajá como ante todos los judíos. Todos los judíos en el mundo mundial tienen la misma halajá, que hay que meldar la perashá de la semana 2 veces en hebreo y una vez en arameo. Yo desconozco
cualquier otro caso, será en cultura ashkenazí, será en cultura oriental, de que lo presentan de una manera tanto humorosa. Puede ser que haya, ama tanto si hay, no hay este carar de ocasiones. Aquí, en estos libros, y en otros libros de otros jajamim, y en el cabo de esta topadura esta noche, me daré unos cuantos ejemplos, ama en cada segunda folla hay algo de reír, porque ansina ellos captan la atención de sus meldadores. ¿Tienes tú alguna ilustración de algún pedazo que te impresionó esta reflexión de la mentalidad, cómo surge de la literatura rabínica? Justo es eso. Las normas que todos conocéis, esto no es tan interesante. Lo que es curioso son lo que él añade de la cultura popular, porque él no está escribiendo para rabinos, él está escribiendo para su pueblo, para sus hermanos sefaradim. Y lo que es muy interesante es que describe al fulano de su pueblo, cómo cierra las tiendas de Shabbat a esta hora o más tarde, qué se come, qué se hace cuando, por una parte, tenemos una descripción de la comunidad sefardí de Bosnia muy divertida. Antes hablaste del Aleph Bet. Eso, él hace las normas que a él le parecen las más importantes. Y tenemos en este libro de Shabbat, en Meshek Beiti, por ejemplo, Dinim de Kaveh, porque beber Kaveh era muy interesante. Y beber Kaveh significa no solo beber café, que no se puede en Shabbat, hay formas como se puede beber y fumar, también se puede beber Kaveh. Y dice, donde el goy no, donde el judío no, encuentra siempre una forma de dar unos ejemplos. Y también describe lo que se hablaba cuando se toman café, de qué se habla, de cómo critican a la gente, de que juegan a las cartas. Es muy interesante. Uno se ríe mucho. Yo cuando iba a clase rabínica de profesor Hassan, pensé, ¿qué me se perdió allí? Fue tan divertido que hablar de las berajot que tiene que decir uno cuando va a pishar resulta muy curioso. Está escrito de una manera de que uno se ríe mucho. Es verdad, es muy serio, la halajá es una cosa muy seriosa. Al mismo tiempo, estos rabinos bosnios, balcánicos, sabían interpretarlo de una manera muy bonita. Por ejemplo, tenemos otro. Evidentemente hay muchos ejemplos de cómo poner la hornalla para Shabbat y la goyá de Shabbat, eso es muy interesante, pero no quiero entrar en esto. Quiero transmitiros una fórmula rabínica que nos dio Rabbi Eliezer Papo, que dijo cómo se prepara limonada en Shabbat, ¿sí? Que dice, limonada cuando hacen Shabbat se quiere prima que eche el azúcar, después el limón, y después la agua. Y dice, hay una fórmula rabínica para recordar esto, y es selam. Selam es, como todos sabemos, un saludo entre los musulmanos y no musulmanos, en Bosnia también, y dice, selam es azúcar, limón, maim. Y ahora sabréis todos cómo se hace limonada en Shabbat. Y encima se hace muy kolay. Es una halajá muy popular, evidentemente. Es una cosa seriosa, lo explica de una manera muy, no tan pesada. ¿Sí? No tan pesada. Y, ¿qué más? También cómo se vestía la gente. Esto es curioso. Cuando, por ejemplo, da las leyes de cuando uno se muere, evidentemente no es una situación muy seria y llena de cabot y tal. Él describe
cómo son las prendas de la gente. Y unos se visten a la turca y tienen puesto jubé, inchirmé, chinel, paltó, hace ahí 1000 palabras, 1000 verbos de una cosa como es como un abrigo, una chaqueta, ¿ya? Y al mismo tiempo dice, y también los hay a la moderna, que llevan chujes, que no son condurias, que vienen chalecos de tipo moderno, y allí precisamente tenemos este carácter local que podemos reconocer el Saray Bosna de los Sefardim con el Sarajevo de hoy, incluso, ¿sí? Ujú, ujú. Y encima tenemos por una parte, se describe el mundo de los hombres, como dice, después el mundo de las mujeres, que también es muy divertido, porque ya sabéis que las mujeres si van a la sinagoga, no paran de hablar y criticar y la shonara, y es una cosa problemática, porque es un sitio santo. Él lo describe de una manera que es súper, súper colay de Meldar, ¿ya? Ujú. Así que os invito a Meldar. Yo he escrito muchos artículos sobre todas estas cositas que tenemos de la vida local de los sefaradíes de Bosnia. Y por otro lado, también vemos cuáles fueron las relaciones con los vecinos, ¿ya? Vecinos, sobre todo el vecino musulmano que estaba ayudando, tanto, por ejemplo, como iban a las bodas o al sunet, que es Berit Milá de los amigos musulmanos allí, ¿no? Y dice y describe muy bien que allí se baila y de allí se toman manjares prohibidos según Kasherut, y dice, no tienes que tomar caimac, no tienes que tomar miel, no tienes que tomar manteca, que esto no se puede comer porque no son cosas kasher. Y bueno, también es muy bonito en el libro de Meshach Beti todas las preparaciones, aparellos para la fiesta de Shabbat, lo que hacen hombres, lo que hacen las mujeres en casa, todos los ritos, y os convido de meldar los artículos que ya se escribieron. Me gustaría decir algo más. Algo más muy interesante también son anécdotas de la vida real. Se mencionan así, gente real de Bosnia, uno de Travnik que se murió, después una historia es muy bonita que dice el propio Ribi Papo, cuenta que tanto en diciembre de 1870 como en marzo de 1871 había mucha nieve. Sabéis que en estos lugares de Balcanes hay mucha nieve en el invierno, y dice que en Shabbat se derrocaron varios tejados de unas casas, entre ellas también del rabino mismo, y él alaba a los vecinos que vinieron y ayudaron a limpiar la nieve y a reparar la casa, a quitar las cosas, y así vemos que realmente viven en su propio mundo. Los contactos que tienen con sus vecinos están descritos de una manera también muy profunda, muy bonita. Vemos a la típica, como ya dije, Goy de Shabbat, tanto para hombres, para meldar las cartas o algo que el judío no puede. Después había un ejemplo, me acuerdo que yo no lo entendí, que decía amócate, amócate, y era como amócate, ¿y qué quiere decir? Y quiere decir amócate que asoples es decir, amócate, que le decía como una asociación que hay que hacer la luz en Shabbat a la Goya, y era de amocarse, de mocos, y era una Como cosa, darle un signo de, sí, darle un signo como no veigo o algo así, ansina, ¿no? sí. Era muy difícil, de vez en vez era muy difícil entender el texto porque habla y los canales están abiertos y pensábamos,
¿qué canales? Son canales de la tubería, de la cocinica, porque habla mucho de la cocina o tal, y después vimos que no, que es una cosa más cabalística, que son los canales que, con el universo, y muy, muy interesante, ¿sí? Hay, Allora, hablando de la Kabbalah, ujú, para que la gente no reciba la idea que literatura tradicional era exclusivamente la halajá, ujú. supongo que tienes, me has dado también unas obras cabalísticas, ¿no? Sí, ama más tú, Eliezer, ¿eh? Que obras cabalísticas. Yo tengo dados más oraciones, libros de oración, que es otro género, que también, Ujú. solo quiero decir que es también muy interesante. Ama, primero escuchamos lo tuyo de la Kabbalah, que aquí tenemos un libro muy interesante también de la Sí. imprenta de Belgrado, que dijimos que es una imprenta muy importante para los sefaradim de los Balcanes. Y Ujú. aquí te dejo a ti, Eliezer, que nos cuentes algún ejemplo de Leket Zazoar. Entonces, tienes tú de dejar de sharear para que pueda sharear yo. Ok, Oh, sí, bueno, allora yo hago el share screen. ok. In primero abriré una PowerPoint presentación, la haré grande, a ver sí, si se va a anchar por el ecrán entero, parece ser que sí, ama le tomará, no, sí. Bueno, aquí estamos viendo este libro que lo mencionó Katia, que es libro escrito por Ham Ribi, Abraham Finzi, que era el nieto de un jajam conocido, Ham Ribi Yosef Finzi. Y aquí estamos viendo las portadas del libro. Quiere decir, en 1858, 59, salió la versión de Belogrado. Y aquí tenemos también los abonantes, quiere decir la gente que pagaron de antemano para recibir el libro cuando saldrá. Así que tenemos una lista entera de los intelectuales de todos los Balcanes, de Vidin, de Belogrado, de Sofía, de Rushchuk, de Saray. Hay unas informaciones importantísimas y interesantísimas. Y después empiezan los cuentos del Zohar, aquí del libro Bereshit y después del libro de Shemot. Este libro vido dos reediciones, una de Salónica y otra de Izmir o de Smirna, en poco tiempo, lo que significa que muchísima gente eran interesados por todo el Inyan de la Kabbalah. Y ahora, esto es la segunda edición, y ahora os quiero mostrar, este es el libro de su hermano, Ujú. Ham Ribi Yosef Finzi, que se llama como el nono conjunto. Este es el hijo de Ribi Yosef Finzi, quiere decir el sobrino de nuestro autor, y solamente os estoy mostrando al sobrino para que puedas imaginar al tío. Quiere decir, está vestido totalmente a la turca, con un fez judío preto, con una chalma alrededor del fez, que es una chalma rabínica o un turbán rabínico, con un jubé del hajam por encima del anterí y con un bastón o con una vara rabínica y también con un anillo rabínico sobre el chico dedo de la mano derecha. Este rabino, por ejemplo, produjo un libro que se llama Tikkun Hasot, que, bueno, es un ritual nocturno cabalista, ama con una introducción suya propia en judeo-español. Y ahora estamos pasando a un texto del Zohar en judeo-español que a mí me place mucho, y aquí lo tenemos en judeo-español, ama en letras de Al-Rashid. Y como bien puede ser que no son muchos que me dan, entonces lo voy a abrir de aquí, donde lo tengo en letras latinas también. Ahora, el Ribi, ¿cómo se llama? Moshe Finzi trae un cuento del Zohar y después lo explica de una manera popular. Y de aquí estamos recibiendo una ventana de cómo los sefaradim entendían al Zohar
y cómo los sefaradim meldaban al Zohar, que no eran para ellos unas cosas, no sé, de teurgia profundas, de mover cosas en los cielos, sino cosas de ética. Él traduce los cuentos de Musar al comportamiento de la vida cuteña. Y os mandaré entonces un ejemplo. Y dice Ansina, se nota de este mamar cuánta madrigada alcanza el que se levanta en la noche por meldar. ¿Cuántas verajot lo bendice? El santo bendicho él, ¿no? Y es una cosa natural. Que mire la persona y que tome prueba de aquellos que usan a ir a la kavané, a beber un café, o sea, 2, y le da el cabellí, y le da al cabellí 10 parás. ¿Qué es 10 parás? Un shekel, nada. ¿Cuánta ganancia tiene aquel cabellí en aquellas 10 parás? Nada, no es mucho. ¿Y cuánto servimiento le hace? Le da chibuk, un narguilé, y le trae brasica para encender el narguilé. Y si le da la gana y le demanda una agua fresca, corre el desventurado hasta la fuente para hacerle voluntad del personal. Cuando se va de la kavané, le dice verajá, que tenga safá y el din, hoshi el din, y todo es porque fue en su kavané que podría ir a otra kavané. Quiere decir, aunque sea que la ganancia es poca, el cabellí no tiene remedio que comportarse bien con la persona. ¿Por qué? Porque tiene mucha concurrencia y si no se comportará bien con esta gente se van a ir a otros kavanés. Y ahora aplicación al Dios, que es una cosa muy sefaradí. Y dice, ansí el Shemit Baraj, cale que nos bendiga y nos dé bueno, porque vamos a su kavané. La kavané de vidas y verdadera. Que podía ser que se levantará el hombre y que fuera a otra kavané por beber café. Mas siendo deja la kavané y se asentó a beber café de la ley en el Midrash, seguro es que el Shemit Baraj lo bendecirá le Avdil como el cabellí que le dice va en buena hora. Así cale y él que nos bendiga, porque él no corta la paga de ninguno. Y con esto, aquel que se levanta por meldar, seguro es que será bendicho del Shemit Baraj y ternar todo bueno, Bezrat Hashem, amén. Ahora de aquí ambicimos que el santo bendicho él tiene un business chico que se llama kavané. Ama no es una kavané profana, sino es una kavané de vidas, es una kavané de ley, es una kavané... Bueno, ahora la concurrencia del Dios en la mente sefaradí popular es el Satán. Y ahora vamos a ver cómo lo presentan al Satán y con esto escaparemos con los ejemplos y dejaremos a la gente de demandar sus demandas si las tienen. Dice, de aquí que mire el hombre y que entienda cuánto es la grandeza de la Sedaká y su fuerza, según ya está sabido y aclarado en muchos lugares. Y es verdad que todos queremos dar, pero el Satán es que no nos deja con su intento. Porque todo lo que lastra el Satán es por hinchir aquel mal horno tan grande, y siendo que la fuerza de la Sedaká lo escapa, con esto mete todo su tino y mal destino a no dejar dar perutá. Quiere decir, el Satán entiende que él no puede convencer a los sefaradim de matar unos a otros. Esto no pasa. Tampoco los puede convencer de echarse con las mujeres de los demás. No son cosas que pasan en la judería. Ama de otro lado, como el Satán tiene un buto frente a sus ojos, él tiene un han, en este han tiene un podrum, en este podrum tiene un forno muy grande, y él quiere tener cuantas más musterís por este horno. Siendo que se sabe que la Sedaká embalda el fuego del horno del Ginem o del Geinam, entonces el Satán intenta de no dejar a los sefaradim de dar Sedaká. ¿Cómo? Dice Ansina. Y le trae 1000 modos de consejos para que se arrepienta de dar la Sedaká. Y todo es porque quiere llevar un musterí más a su han, que es un han muy grande y fuerte y muy oscuro. Por esto, mi hermano, mi querido, despertemos de nuestro embeleco y tomemos este peshat del pasuk por kamea y hacer sedaká según puede, porque la carga de los pecados es muy pesga y se quiere mucha leña quemar para que se quemen los pecados. Y esto que he dicho arriba es cosa muy provechosa para avanzar tanta leña. El Shemit Baraj que nos dé y meta en nuestro corazón para que demos.
Bueno, con esto estoy estancando de cerear y Yo ahora... sí, quiero, Eliezer, quiero solo añadir algo, que me vino muy bien. Claro. Solo para ir acabando, porque veo que ya es el tiempo, ni me he dado de cuenta, solo quiero decir que justamente son los géneros rabínicos que parecen no tan colay, es verdad, ni tan divertidos. Ama, Eliezer nos ha dado este ejemplo de Zohar, ¿sí? Y yo también vos quería contar que también tenemos libros de oración, que no parece que tienen información interesante, además sí lo tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro de oraciones que también tiene alajot, ¿sí? Y es de Macedonia y describe muy bien un poco la comunidad de los sefaradim de Bítola, de Monastir, Monastir. ¿sí? De Macedonia, que es también otro ejemplo. Y después, solo otro, un poco más tardío, también es otro libro de oraciones que tiene informaciones súper interesantes sobre las mujeres también, sobre cómo iban muy detrás de las Ashkenaziot. En la Agdamal podemos meldar que el rabino Jacob Moshe Ahai Altaratz dice las mujeres sefaradíes deben de aprender a empezar más cosas sobre la religión, sobre muchas más cosas que saben y mirar cómo van las Ashkenaziot delante de ellas. Es muy, muy, muy bonito también. Y esta es también la comunidad de Belgrado y como vemos todos estos libros salieron de la imprenta de Belgrado, que tan importante fue. Y para terminar, solo decir que hay algún libro de oración más tardío de los años 30 del siglo XX, como este Majazor de Rosh Hashanah, que donde vemos que está escrito en judeo español con carácter letra latino, como el uso sefardito a uso de Yugoslavia. Y tenemos ahí otra cosa que ver cómo se habló el ladino en los años 30, además en letras latinas, también es muy, muy, muy curioso de ver. Son unas cuantas curiosidades, pero el mensaje que queremos transmitir es que queremos que gente se acerque a estos textos, que no son tan pesgados como parecen, ¿sí? También son muy divertidos y también aprendemos mucho de ellos y sobre todo conmeldando todos estos libricos preciosos, recordamos los antepasados de los sefardíes y les damos una importancia muy importante. Y ya saben que también los que empiezan del pasado saben lo que hay que hacer en el presente y en el futuro. Ancina, que creo que ya podemos pasar a las demandas, si querés. Claro, cómo no. Te va a pedir en primero que dejes de partajar el ecrán para que podamos ver vos más grandes a todos y a vosotros, que están todos tres salidos de lo que estamos sintiendo. Excelente. Tenemos unos saludos y unos comentarios y tenemos una persona con la mano levantada. Le va a decir que va a meldar algunas cosas que ya pasaron antes y después le va a dar la palabra. ¿Sí? Tenemos que van llegando muchos mensajes, pero los primeros al empecillo también queremos meldarlos. Tenemos saludos de Vivian Bejar de Río de Janeiro, Brasil. Tenemos desde Zimbabue una extraordinaria reunión, nos dice Estela Hanan Cohen. Es extraordinario conocer a través de estas enriquecedoras charlas tantas personas tan maravillosas. Esto nos dice alguien que tiene un Galaxy que no sabemos cuál es su nombre. A la fin dice Rachel y Jacob de Porto Alegre de Brasil. Nos dice unas cosas hermosas y siempre le agradecemos que estén con nosotros. Judith Cohen nos dice hola desde Canadá. También nos manda Manuel Mora, saludos desde Barcelona. Luis Enrique Castro nos dice, aquí en El Salvador, muchas personas hablan el judeo español sin saberlo, porque aquí la persecución iba junto con la conquista y son miles de personas que hablan ansina. Muy interesante de conocer, claro.
Brian nos dice que quizá todos podríamos ser elevos de Katia. Todos queremos empezarnos de este libro que parece tan importante, pero también tan alegre y tan humorístico, ¿no? Es un modo muy hermoso de empezarse. Y yo también quiero un curso con Katia. Y con Eliezer, claro, que ya es nuestro jajam, el más alto de los jajames. Saludos desde Israel, nos manda Bully, muy buena dicción Katia y excelente el balabay, muy bien. Dice Luis Enrique Castro y demanda cuándo voltearán la mirada al Centroamérica. Bueno, es una buena cosa para empezarse, un sujeto nuevo de investigación, ¿no? Puede ser. Rachel nos dice, Rachel Amado Morning, es nuestra Rachelica, por eso dice Rachel. Muy interesante también las explicaciones de Eliezer. Rachel Sally nos dice saludos a todos desde Cape Cod en América, Rachelica Cohen. Entonces, muy interesante, dice Betty Estrada, saludos desde México. Esther Hazan nos dice, si Katia, escribiste los artículos en ivrit solamente o se puede... No, ninguno en ivrit, ¿eh? Mi ivrit estoy empezando y sigo empezando y seguiré empezando toda la vida. En ivrit no escribo artículos. Están en español, muchos están también en academia, edu, están en inglés, eso sobre todo. Ivrit, nada, ¿eh? Tamar, te pides la palabra. Un segundo, voy a dar la palabra a Malca, que levantó la mano hace un tiempo largo. Le va a quitar el mute y a ver cuál lo quiere demandar, o si es de casualidad que tocó. Se llama Malca Iguanir en el ecrán. ¿Quieres hacer una demanda? Debes de quitarte el mute. Parece ser que lo hizo sin cabana. Sin querer. Entonces, quítate tú aquí, Tamar. Puedes demandar, sí. Sí, primero, gracias a Eliezer y Katia, fascinante. Quiero demandar, Katia, si hay cuentos en Damasek Eliezer, que tú dijiste que te gustan los cuentos, y si puedes dar un ejemplo. Y sí, hay muchísimos cuentos. Así que, profesor Hassan, estuvo en sabía muy bien lo que estaba dándome para meldar. Hay como en los 4 libros de Eliezer Papo, conté que hay alrededor de 40 y pico cuentecicos. Cuentos son así ejemplares para reforzar una alajá que se da, por ejemplo. También hay algunos que son más creativos, más divertidos. Yo los publiqué como 2 o 3 artículos y algunos son de rabinos, otros son más de también de animales, de historias, de rabinos conocidos. También hay algunos cuentecicos muy cortos y son muy divertidos. Y sí, también si alguien quiere meldar, encantada, con placer. Si alguien quiere saber más, que ahora quizás en una hora no se puede decir todo lo que queremos, estamos aquí a vuestra disposición para mandaros artículos o también vi que pregunta sobre cómo se puede empezar Rashi. También tenemos estos textos en letras Rashi, así que estamos aquí para todos vosotros. Muy bien, tenemos, Bully nos dice, muy buenos los dos, muy claras e interesantes las explicaciones. Sima Taranto nos dice, muy divertido encuentro y demás de instructivo. Por favor, dar el contacto de Katia y Eliezer. Nos escribirás, Sima, a sfarad.com o sfarad@sfarad.com y te daremos la posibilidad de mandar alguna cosa a Eliezer y a Katia, ¿sí?
Rachel Amado Bornik nos dice, el más interesante encuentro hasta fin ahora, Mira, muchas gracias. ¡Opa! Merci mucho. Bueno, Estrella nos dice, muy buen encuentro, gracias y shalom. Ronnie Russo dice, merci mucho por la presentación. Ama, me placería demandar si se me daba algo de literatura no religiosa. Sí, también. Katia, ¿lo quieres responder tú? Sí, hay mucha, y tú también, los dos Sí. tenemos que responder. Sí, hay mucha literatura no religiosa escrita por los sefaradí mismos. Sí, yo, por ejemplo, doy cursos normalmente sobre la literatura que es más colai, ¿no? Que no es tan apesgada porque no se puede estar todo el tiempo con los textos rabínicos. Y evidentemente hay muchísimas novelas porque a partir del siglo XIX los sefaradim miran un poco más a Europa y no tanto al su judaísmo, que es su tierra natal y su hábitat normal desde los siglos XVI hasta el siglo XX tenemos literatura rabínica en todas las épocas. Ama, la literatura profana o secular empieza a existir a mediados finales del siglo XIX. Y ahí tenemos muchísimas novelitas, también poesías de autor. Empieza, claro, todo con la prensa sefardí, con los periódicos en ladino, que allí la prima vez que aparecen las novelas por entrega, y es también el siglo XIX y XX son muy interesantes para meldar la literatura no rabínica, ¿sí? Ama la rabínica coexiste con los nuevos géneros, los géneros que se han tomado de otras literaturas seculares. Y Eliezer seguro que contará algo más interesante también. Bueno, la prima obra en judeo español osmanlí levantino, la prima obra secular es La Huerta de Oro, que no es una obra de ficción, sino es como un guía de cómo usar la Europa para los levantinos. Quiere decir, un judío sefaradí de Saraybosna que se fue a vivir en Livorno, descubrió que la gente en Livorno tiene una cultura diferente. Y ahora él escribe como una epístola a sus correligionarios y sus cohermanos en el Oriente, diciéndoles cómo deben comportarse llegando a Europa. Ahora, él, como una persona mucho más lógica de lo que estamos empleando hoy, él no habla del Occidente y Oriente, porque tampoco realmente son Occidente y Oriente. Él habla del norte y sur. ¿Por qué? Porque países cristianos se topan al norte y países musulmanos se topan en el sur. Ahora, de vez en cuando a este autor le parece que el ámbito islámico es más mayor, de vez en cuando le parece que el ámbito cristiano es más mayor, de vez en cuando le parece que esto es una cosa que no hay que decidir porque no tiene ningún nafkamina, como se dice en hebreo. Entonces, solamente para daros un ejemplo, esto es el primer ejemplo de literatura secular judeo-española osmanlía. Y él dice, Ancina, dice, al entrar a la casa de los francos, no solo que no hay que quitar los chapines, quiere decir los zapatos, sino que hay que quitar el bonete. ¿No? Porque la gente que viene del Oriente, claro, están abusados entrando a una casa, no de quitar el bonete, uno está con el bonete todo el tiempo que está despierto. Ama, están abusados de quitar los chapines entrando a un espacio. Así que hay muchas cosas muy interesantes. Cuando los sefaradim pasaron a la literatura, a los géneros y a las formas de la literatura occidental, entonces en primero hacían muchas adaptaciones. Quiere decir, no es justo una traducción, sino toman un libro de Dumas o toman un libro de, no sé, de Daniel Defoe y no solo lo traducen al judeo español, sino lo trasladan también a Estambul.
ansina que se llaman, la gente no se llama más Henriette y Albert, sino empiezan a llamarse Haimachi y Sarucha, ¿no? Y ansina semejante. Después empiezan a producir ellos propios unas obras lugareñas, sefaradís, osmanlías, ama en el espíritu de la literatura occidental. Y tomó unas cuantas décadas hasta que la gente empezaron de escribir sin ser solicitados. Ansina que en el empecillo tenemos muchas adaptaciones que no tienen mucho valor artístico. Ama después hay más y más producción sefaradí de una valor artística muy alta. Mencionaré solamente a Cazés, sobre el cual el profesor Bunis escribió, sobre sus humorescas, profesor Bunis escribió un libro entero que se llama Las voces de Salónica judía, que son unas humorescas que salieron a lo largo de unos 10 años en dos periódicos, o sí, dos jornales sefaradíes de Salónica. O, por ejemplo, Abraham Romano Buki, que era nacido de Sarai y después se hizo rabino en Monastir, que es Sholem Alechem de los sefaradim, y solamente por el facto que fue asesinado en el Holocausto, hoy en día desconocen su obra. Ama es una obra maestro, o por ejemplo, Laura Papa Bojoreta, la prima mujer que escribió dramas en judeo-español. Así que sí hay una producción, ama tomó años de pasar de adaptaciones a obras originales y después a obras originales de valor artístico obvio. Esto es. Muy bien, nos están dando unas ansias de empezarnos todo esto y de tener estos conocimientos y estos libros. Ya vos quiero decir que Eliezer ya escribió en el chat algunos lugares donde toparlos, algunos escritos sobre lo que estamos hablando, y si queréis más información nos podéis demandar y demandaremos a ellos sin problema. Estamos un poco pasados del tiempo y no queremos que se nos vayan los musafires, además de Katia, claro que se quedará con nosotros, pero los musafires de convidados de otros lados que nos vienen a mirar sin llevarse toda la información. Lo que no vamos a mandar aquí en el encuentro, lo vamos a pasar porque nos queda registrado en el chat. Así que saludos muchos, algunos elevos de unos y de otros que mandan saludos y ya no vamos a pasar más demandas por ahora. Lo que sí tenemos todos, no solo yo, de engraciar a Katia, una excelente musafira, un placer sentirte, y a Eliezer, el balabay de la casa. No tenemos de reengraciarte porque tú eres parte de la casa, pero yo te reengracio de la misma modo. Merci mucho por todos los demás, por la atención que nos prestaste. Muy bien. Ahora entonces lo que quiero a la fin es llamaros la atención del encuentro en Binien, porque tenemos también este día de hoy, de madrugada, tuvimos trocamientos de hora en la Europa y también en Israel. La semana en Binien va a haber trocamientos de hora en los Estados Unidos. Por mor que el balabay y el musafir de las encuentro del 1 de noviembre también trocarán este mismo día sus horas para atrás, les quedaba muy temprano en la mañana el encuentro. Así que por esta vez hora especial para el 1 de noviembre vamos a tener a las 2 de la tarde de Argentina. Cada uno puede tomar esta referencia para hacer el cuento de sus horas, ¿no? En cada lugar. Entonces, si tenés dudas o querés demandarnos, podés entrar en sefarad.com o en la página de cada institución que forma parte de Encuentros Dahar para mirar las horas o demandar cuál será la hora. Ya al siguiente encuentro tornaremos a la hora de la 1 de Argentina,
pero en Vinien tenemos que pasar la hora para no hacer a levantar de madrugada al Balabay y al Musafir, tan importante que tenemos, al Rav Nisim El Nekave y al Hazam Isaac Azos, que nos hablarán de la liturgia sefaradí. Bueno, vos esperamos. Ahora también vos quiero decir que si no viste este programa entero por porque entraste tarde o tuviste de salir temprano o porque querés tornar a verlo, lo vamos a tener publicado en sefarad.com/tv. Y también queremos pedir vos como cada Had, si nos ayudas de manera voluntaria a soportar los encuentros de Had que tienen un costo. Y entonces podés entrar en sefarad.com para encuentros, para hacernos vuestra ayuda, vuestro dono. Y ahora vos quiero despedir, nos despartiremos hasta el encuentro en Vinien. Muchísimas gracias a Eliezer Papo desde Israel, a Katia Schmidt desde Madrid y a todos vosotros que quedasteis hasta este tiempo a acompañarnos. Nos veremos la semana en Vinien. Saludosos todos que estéis, semana buena que tengáis.